Adelante. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en la Universidad de Colima dándole la bienvenida al doctor Benito Ramírez Valverde, quien estará en nuestra segunda charla divulgativa. Esta charla se han realizado con motivo del 40 aniversario de la Coordinación General de Docencia. Esperamos que tanto ustedes como nosotros las podamos disfrutar bastante. Doctor Benito, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y además comentarle que la conferencia está siendo grabada para ser transmitida a través del Facebook Live y en el turno vespertino la van a poder volver a escuchar otros planteles que ingresan durante ese horario. Muchísimas gracias y cedo la voz a quien ahora es la anfitriona de este evento. Doctora Susi, agradecemos mucho su tiempo y dirigirnos este mensaje. Muchas gracias. Pues para mí la verdad que es un gusto estar en este evento, en la charla divulgativa con el título Investigación en Agricultura Campesina. Esta charla es en el marco, ya lo mencionaba la doctora Susi, del 40 aniversario de la Coordinación General de Docencia. Y pues nos engalana en esta charla el doctor Benito Ramírez Valverde. Él tiene sus estudios de doctorado, estudios latinoamericanos por Tulane University de Estados Unidos. En la misma universidad realizó su maestría también en estudios latinoamericanos. Es maestro también en ciencias en estadística por el Colegio de Postgraduados y de formación es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Chapingo. El doctor Benito fue director del campus Puebla del Colegio de Postgraduados en el periodo de 2002 al 2009. En docencia es profesor de la maestría y doctorado de Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional y de la maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable de las Regiones Indígenas pertenecientes al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Él ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones del país. A nivel internacional ha participado en los cursos en Guatemala, Nicaragua y Brasil. También ha impartido capacitación a técnicos del sector agropecuario y profesores de distintas universidades de México. Ha graduado a más de 34 estudiantes de posgrado como director y codirector de tesis de maestría o doctorado y ha participado también como asesor de 95 tesis de posgrado. Ha dirigido 13 estancias postdoctorales y estudiantes en verano de investigación científica en México. Ha dirigido 7 proyectos de investigación financiados principalmente por CONACYT. Ha publicado más de 130 artículos científicos, más de 130 capítulos de libro y 47 libros coordinados. Tiene publicado artículos de divulgación, ha publicado en más de 100 memorias de congreso y 10 informes técnicos. Ha evaluado programas de posgrado y arbitrado en revistas, libros y capítulos de libros. También ha participado en la organización de múltiples congresos, tanto nacionales como internacionales. Es profesor titular en el Colegio de Postgraduados. Sus líneas de investigación son desarrollo rural, pobreza rural y evaluación de programas de desarrollo. Es director de la revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo, indexada en el índice de CONACYT, y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, con este currículum tan amplio, que nada más fue sintetizado, damos la bienvenida a todos los profesores y a los estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias como la de Medicina Veterinaria y Zootecnia y estudiantes de bachillerato que nos escuchan. Adelante, doctor Benito, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar con ustedes en este 40 aniversario de la Coordinación General de Docencia de la Universidad de Colima y especialmente felicitar a la doctora Susana Aurelia Preciado por su labor y por su esfuerzo y por estas actividades que está realizando. Muy bien por la Universidad de Colima. Bueno, me toca presentar un tema que me gusta mucho comentar porque es algo que a veces se evita hablar de él.
se evita trabajar con él, pero es cómo hacemos para hacer investigación con pequeña agricultura. Entonces voy a compartir mi pantalla de mi presentación. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema entonces es investigación en agricultura campesina. Y me da mucho gusto que estén estudiantes de veterinaria, agronomía, trabajo social y sobre todo muchachos y muchachas de bachillerato, que son los que al final de cuentas van a estar en un futuro haciendo la investigación precisamente para los hombres del campo, para las familias campesinas. Entonces el tema es investigación en agricultura campesina. Vamos a empezar nada más como un breve eh, vistazo a lo de ciencia, porque al final de cuentas hacer investigación es tratar de hacer ciencia. Y hasta puse aquí una definición que da Mario Bunge en su libro La ciencia, su método y su filosofía, donde dice que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Eso es lo que plantea Mario Bunge, un gran investigador y filósofo argentino. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace el hombre de ciencia? Y eso lo menciona Popper en su libro La lógica de la invención científica, donde habla de que un hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados o sistemas de enunciados y lo contrasta paso a paso. Y fíjense aquí lo interesante que es el plantear que sea teórico o experimental. De cualquier tipo de investigación que sea, es el ir probando, contrastando y revisando el conocimiento paso a paso. Por otra parte, eh, algo que es importante es que este enunciado que nos dice Kerlinger sobre la ciencia, mencionando que es una extensión sistemática y controlada del sentido común. Eso quiere decir que la ciencia tiene que resolver los problemas que estamos viendo, lo que estamos encontrando. No es buscar en una búsqueda exhaustiva de algunas cuestiones, sino estar viendo lo que la realidad nos está mostrando y tratar de realizar, avanzar en ese sentido. Y para eso utiliza esquemas conceptuales y estructuras teóricas, como mencionaba Popper. Consiste en probar en forma sistemática y empírica teorías o hipótesis que el investigador plantea una vez que ya identificó un fenómeno, un problema que hay que resolver. Y algo que es muy importante, que es la habilidad que tiene el investigador, y es controlar las posibles causas extrañas. Es decir, controlar los factores de confusión que se presentan en la investigación, que tengamos que el resultado de nuestra investigación sea estrictamente debido a las causas que estamos investigando y que no existan factores que puedan confundir los resultados. Va a buscar relación de manera consistente y sistemática. También habla, no, el punto anterior era acerca de la capacidad del investigador en hacer investigación. El otro es la organización, la capacidad del investigador para organizarse y hacer la búsqueda de una manera exhaustiva, consciente y sistemática. Y también ir eliminando explicaciones que no sean demostrables. En ese momento, obviamente, porque puede ser que en un futuro el conocimiento avance y esas explicaciones no demostrables en este momento podamos tenerlas posteriormente.
Bueno, entonces lo que trata de un investigador es de generar conocimiento. Y aquí hay dos ramas que me gustaría revisar, sobre todo por el tema que vamos a tratar. El conocimiento, la generación de conocimiento, si podemos decir en términos científicos y en términos tradicionales. El científico es aquel conocimiento generado por expertos, gente muy experimentada, con mucha capacitación, capacitado en los problemas que está estudiando, con un amplio conocimiento del problema, que hace una búsqueda sistemática de resultados y de la investigación en forma metódica, racional, tratando de ser lo más objetivo posible, aunque esta objetividad pues nunca se puede asegurar, pero tratando de hacerla de la manera más objetiva posible, y sobre todo el aspecto crítico. El investigador tiene una visión crítica hacia los problemas que está encontrando. Pero por otro lado existe una investigación también que se hace y que a veces es relegada, a veces es disminuida, cuando no debería ser de esa manera, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y es el conocimiento tradicional. Aquí en este conocimiento se trata de el saber popular, cómo el hombre va, en base al conocimiento que va observando, generándose en forma colectiva, va logrando avanzar en temas, en problemas que se presentan. Generalmente es en forma espontánea, se encuentra un problema y se trata de resolver y la gente va resolviéndolo de una manera subjetiva, en el sentido de que dependiendo mucho de las personas para realizar esta investigación y en forma sistemática. Y bueno, vamos a ver ejemplos. Un ejemplo científico, un gran eh, ejemplo que tuvimos en estos años, que les tocó a ustedes y a todos nosotros, pues, ser testigos de este gran avance científico. Se acordarán que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declara al COVID-19 como una pandemia. El 20 de marzo en marzo del 2020, a solo unos días de que sea declarado como pandemia, se inician los ensayos clínicos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Finalmente, la farmacéutica AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, desarrollan la primera vacuna. Y para diciembre de 2020, menos de un año, se había desarrollado la vacuna. ¿No? Además de esta empresa farmacéutica, otras empresas y otros países participaron elaborando vacunas. Entonces, en menos de un año se logró controlar, generar una vacuna que permitiera tener una defensa contra la enfermedad. Eso es un hecho histórico para mi punto de vista, una hazaña científica increíble. Y vean el efecto que tiene este tipo de investigación. Estamos hablando que para enero del 2023 había en México casi más de 7,5 millones de casos positivos de COVID, y que ocasionaron la muerte de casi 350,000 personas. Rápidamente se logró que se controlara este tipo de cosas, y para ese mes teníamos que más de la mitad de la población tenía la vacunación, el esquema de vacunación completa. Además de la hazaña científica, una hazaña en cuanto a la logística para poder aplicar la vacuna. Y, por ejemplo, un estudio que se hizo en 185 países, se concluye que con el primer año de vacunación se logró que reducir más de la mitad el número de muertos por COVID-19. Y bueno, generalmente fue en los países de mayores ingresos porque fueron los primeros que tuvieron aplicación de la vacuna, o países con
menos recursos económicos que quedaron rezagados. Pero pueden observar en este ejemplo cómo un problema gravísimo fue resuelto por el interés mundial en resolverlo, por poner recursos económicos, recursos intelectuales, laboratorios de todo tipo, y estamos hablando de la más alta tecnología. Ese es un ejemplo de cómo es resolver problemas con el método científico en muy alto nivel. Tenemos otro ejemplo también de investigación científica, que es la energía nuclear. Y, por ejemplo, podemos destacar que Oppenheimer, Fermi, Feynman, entre otros científicos, lograron desarrollar la energía, el uso de la energía atómica para construir la terrible bomba atómica. Esta fue empleada en Japón casi al término de la guerra, y en Hiroshima y en Nagasaki, causando más de 180,000 civiles fallecidos. Es obvio también aquí, estos científicos eran físicos de primerísimo orden, con una capacidad increíble, con todos los recursos a la mano, también con la mayor capacidad científica. Sin embargo, el resultado, a diferencia del primero que habíamos presentado, también tiene su lado negativo, ¿no? Así como se salvaron millones de vidas con las vacunas, aquí también miles de individuos fueron muertos por este descubrimiento científico. Que sí fue un descubrimiento científico porque, por ejemplo, aparte de la bomba atómica, pues también tiene sus ventajas. Por ejemplo, generar energía limpia, una energía constante y abundante. Y bueno, y eso ocasionaría la disminución del uso de combustibles fósiles, de gasolina y todos los demás, que obviamente redundaría en el medio ambiente y en la salud también de las personas, aunque también tiene sus desventajas. Por ejemplo, todavía el manejo de los residuos radiactivos, un alto riesgo de accidentes, como quedó demostrado en Chernobyl en el 86, la fuga nuclear, y en Fukushima en Japón, también donde iba a fuga nuclear, que ocasionó también contaminación, enfermedad y fallecimiento de civiles también. Y la otra aspecto que sigue también amenazando es la producción de armas con energía nuclear. Y eso lo estamos viendo ahorita con las guerras que están en el mundo, las permanentes amenazas de uso de armas de nucleares. Estamos viendo entonces que también la ciencia, estamos hablando de ciencia a altísimo nivel, también puede tener causas tanto positivas como negativas. Otro ejemplo científico, ya entrando a nuestra área, agronomía, veterinaria, bueno, ciencias de- dirigidas hacia el medio rural, tenemos el maíz transgénico. El maíz transgénico, hay una gran discusión en México, bueno, no solo en México, en todo el mundo, sobre su uso, eh, su aplicación y producción. Las ventajas que tiene el uso de maíz transgénico, también muchos de ustedes ya los conocen, los compañeros que están en agronomía, ¿no? Seguramente ya lo discutieron en clase. Que tenemos que por ejemplo, puede generar plantas resistentes a plagas y enfermedades, plantas que tengan una tolerancia a herbicidas, y generalmente buscar producir mayores rendimientos de maíz, que para un país, un mundo en hambre como el que tenemos, es importante. Sin embargo, tiene muchas desventajas. Su impacto ambiental, sobre la contaminación que hace sobre las plantas nativas, contaminación genética,
el control de las grandes empresas transnacionales, principalmente de las semillas y del manejo de estas plantas, quitándole la independencia a los campesinos para producir su cosecha. El impacto en la salud también existen diversos estudios que se han realizado para donde se demuestra, hay varios a favor y otros en contra, pero se demuestra que hay un impacto en la salud humana y obviamente también de los animales. Aspectos éticos también involucrados dentro de la producción de maíz transgénico y por último el aspecto de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria que el hecho de depender del material genético para poder producir te quita tu independencia también como país. ¿Qué dicen los científicos también sobre el maíz transgénico? El doctor Turrenti Espinosa, dos científicos muy renombrados con mucha capacidad en México, mencionan que México no requiere de la tecnología transgénica para ser autosuficientes, que tienen los recursos suficientes en biodiversidad, en conocimiento tradicional y el desarrollo de los investigadores que han trabajado en nuestro país por muchos años para que se pueda producir lo suficiente para beneficiar a la generación actual y que pueda seguir continuando dando alimentación a las siguientes generaciones. Entonces hay una opinión también sobre el uso de esto. El caso del maíz transgénico es un caso especial porque no hay que olvidar, ahorita lo vamos a ver, que el maíz es un producto mexicano, es el centro de origen es México, por lo tanto es muy peligroso la contaminación genética que puede ocasionar y la pérdida de material genético por el uso de maíz transgénico. Esto es diferente, por ejemplo, al uso de soya transgénica. Soya transgénica que se siembra en México y en todo el mundo y no existe tanto problema, pero especialmente con el maíz hay un problema grave de uso de transgénicos. Tan grave es esa situación que el año pasado, el 13 de febrero, se publicó un decreto que limita el uso, distribución, promoción e importación de glifosato y además del maíz transgénico. O sea, se está buscando combatir la contaminación en el campo por productos sumamente sofisticados, que también son resultado de investigaciones científicas de primer nivel, aunque les mencionaba, puede tener también, de hecho, tiene efectos negativos en el campo mexicano. Y volvemos a lo que tenemos aquí, lo que estamos planteando, los ejemplos que dimos, fue el trabajo de expertos científicos en física, en agronomía, en varios aspectos. Pero existe otra investigación, que es la investigación tradicional. Y vamos a ver un poquito sobre eso. Yo creo que un ejemplo más claro, el ejemplo más claro y más que además nos llega a los mexicanos es sobre el origen del maíz. Orgullosamente los mexicanos podemos decir que fuimos los inventores del maíz. El maíz en el nivel que está, no hubiera podido sobrevivir sin la mano humana. Entonces este cultivo es producto de casi 10,000 años de estarse cultivando por el hombre, principalmente el hombre mesoamericano de México principalmente, donde a partir del teosinte se logra crear este cultivo maravilloso que es la base de nuestra alimentación. Por cierto, bueno, el origen se le atribuye a México y hay una discusión sobre dónde sería el punto donde se parte, pero se habla de Puebla y de Michoacán como posibles centros de origen. Estamos hablando de 330 generaciones de familias campesinas
que con su esfuerzo, sin conocimiento científico, sin un grado de doctor, sin una parcela experimental, sin un diseño experimental, sin un laboratorio, fueron poco a poco, a través de los años, creando lo que sería el origen del maíz, el maíz. Y eso nos ha generado 59 razas nativas que se han identificado de maíz en México. Entonces, la dependencia humano-maíz es algo que tenemos presente y eso es origen, entonces, el maíz del esfuerzo de todos los mexicanos y otros grupos, pues, mesoamericanos que han ido mejorando el cultivo. Obviamente, después, entra el conocimiento científico y hay mejoramiento también. Empieza la generación de híbridos y demás, cultivos y es resultado de un trabajo científico diferente. Y como ejemplo vamos a plantear, perdón. Entonces, esto que estamos viendo, que es el trabajo de los campesinos, hubo un investigador muy famoso en México, bueno, en el nivel mundial tiene gran fama, que fue don Efraín Hernández Cholocolsi. Fue un profesor del Colegio de Postgraduados en la Universidad Autónoma de Chapingo, que hacía énfasis en la aplicación del conocimiento, la aplicación del conocimiento tradicional para mejoramiento y investigación de las especies agrícolas, pues. Y él le llamó investigación de Guarache. Creo que esto resume esta pequeña frase que planteó el doctor Efraín Hernández, resume totalmente lo que sería trabajar con la pequeña agricultura. Y dice, generamos también las ideas de iniciar la investigación de Guarache. La reacción espontánea ante una investigación a nivel de Guarache interpreta de inmediato que es un tipo de investigación que no ha de valer gran cosa. Es natural que ello ocurra, porque quienes usan guaraches en nuestro país tienden a ser menospreciados, no forman parte de la cultura moderna, progresista, que solo usa zapatos. Tenemos una concepción diferente sobre el particular. Llamaremos investigación de guarache a aquella que empieza por las bases, que va al terreno de los hechos, que va con la gente que está realizando acciones. Investigación de guarache es aquella que, con toda la humildad del caso, aprende o trata de aprender de esa gente. Aquella que está consciente de que muchas veces nuestra cultura nos frena, nos inhibe e impide que aprendamos muchas cosas que están en la realidad a nuestro alcance. Creo que eso resume la investigación que estamos planteando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, bueno, los muchachos de bachillerato están por escoger carrera, pero los que están estudiando veterinaria, agronomía, trabajo social, que también es importante, cae dentro de esto. Se puede hacer una investigación de altísimo nivel metiéndose con mejoramiento genético, transgénico y demás, pero también se puede, y es importante, y es necesario además, que entremos con esta investigación. Entrar a investigar con los que menos tienen también, con su agricultura, con sus terrenos, con sus tecnologías. Bueno, un ejemplo de mejoramiento genético científico también fue un gran avance, es el que realizó el doctor Norman Borlaug. Probablemente hayan oído hablar de él. Él trabajó en México mucho tiempo y en varias partes del mundo con mejoramiento genético de trigo. Trabajó en Argentina, en Bangladesh, Pakistán, Turquía, en varias partes del mundo y se logró incrementar en forma bastante sustantiva la producción de trigo. Fue también un poco satanizado y se le considera como el padre de la Revolución Verde. Sin embargo, se le dio el Premio Nobel de la Paz. Algunas gentes dicen que es una de las personas que más han contribuido a evitar las muertes por hambre en el mundo. Y es una investigación de tipo científico tradicional que estamos viendo,
de hacer su diseño experimental, poner sus variedades a mejoramiento, probarlas aquí, llevárselas a Pakistán a probarlas, estar trabajando con ese tipo de cosas, hasta encontrar nuevas variedades que produzcan mayor rendimiento. Es una parte de la investigación. Y ustedes que están estudiando esto, pues algunos de ustedes va a dedicarse a este tipo de investigación en un centro de investigación, con su diseño experimental, con sus variedades y con todo lo demás. Pero otra gente va a salir a campo a trabajar con los productores y también va a hacer investigación, aunque decíamos que era lo que sería la investigación de Huarache. Y bueno, obviamente, quise ponerles un ejemplo de cómo se ha hecho investigación en México también con los pequeños productores. Es una investigación que inició hace muchos años, en 1967, y es el, el modelo Plan Puebla que se inició en el Colegio de Postgraduados y con CIMIT, precisamente en Puebla. En 1967 fue un esfuerzo dirigido por el doctor Leobardo Jiménez. Y fíjense, es un ejemplo de hace mucho tiempo por una razón. En ese tiempo los experimentos, investigación que se hacía en la agricultura era básicamente en campos experimentales y de ahí se difundían los resultados al resto de las áreas de influencia de los centros experimentales. ¿Qué es lo que se plantea aquí? Bueno, dice, hay que ver con los pequeños productores que tienen pequeñas superficies, que tienen una problemática diferente, qué tipo de investigación requieren. No es la misma, lo que no es la misma investigación la que requiere un ejidatario de Colima que un productor de Sinaloa de maíz. Tienen que haber sus diferencias en investigación. Entonces, con este proyecto se quiso salir a campo, salir a aplicar en la investigación agrícola en los propios terrenos de los agricultores, con su propia tecnología, con sus propias variedades, con sus propios usos, y ver cuáles son los problemas que había que atender de urgencia que permitieran elevar los rendimientos. Entonces, en el 67, ya hace muchos años, se inicia este experimento, hace ya 57 años. Entonces, les mencionaba, se trabajó inicialmente con maíz y frijol, para el Colegio de Postgraduado con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, fueron los encargados de realizar este programa. El CIMIT se retira a los 4 años y queda únicamente bajo la responsabilidad del Colegio de Postgraduados. ¿Qué es lo que pretendía este programa? Pues probar una estrategia que permitiera que los productores pequeños aumentaran rápidamente su producción de maíz. Y bueno, una vez que se logra esto, probar la estrategia y capacitar a técnicos de otros lugares para que se pudiera replicar este modelo. Este es el área donde se hizo el trabajo, son 32 municipios del estado de Puebla y estamos hablando de cerca de 120,000 hectáreas que se realizaron con esta metodología. ¿Y en qué consistía el modelo? Aquí hay muchas partes novedosas. La primera, decíamos, de investigación agrícola, ir a los terrenos de los agricultores con su propia tecnología, con sus propios medios, hacer investigación agrícola. Salir del campo experimental y hacer ahí la investigación agrícola. El otro aspecto importante, bastante importante, también bastante novedoso, era este equipo técnico. Entonces el equipo técnico estaba formado por investigadores, pero también por divulgadores. Este divulgador era el técnico especializado en tomar el conocimiento que se generaba en investigación agrícola y llevarlo a los productores. Llevar al resto de productores cuál era la mejor recomendación que existía. Entonces, si se fijan, aquí estamos metiendo ya parte
totalmente agronómica, como es la investigación agrícola, con ya la parte social, que es la divulgación, que es el trabajo con los productores, de difundir el conocimiento. El otro aspecto que formaba este equipo técnico, que también fue bastante novedoso, es el área de evaluación. Y fíjense, estamos hablando de hace 57 años. El área de evaluación consistía en medir cuál es el cambio que existía en las parcelas de los productores y en su conjunto para ver si la metodología funcionaba o no funcionaba. Y finalmente un coordinador del equipo de investigación, y además que se coordinaba con organizaciones campesinas y con instituciones del sector para poder generar la tecnología, generar y extender la tecnología obtenida pues con la investigación en el Plan Puebla. Y vean de qué productor estábamos hablando, que es ahí lo que les mencionaba de a quién dirigimos la investigación. Estábamos hablando, dijimos, de 120,000 hectáreas más o menos, son formadas por 50,000 familias, con 2.7 hectáreas por familia. Entonces tienes que generar investigación y tienes que generar resultados para pequeñas superficies de tierra. No es como en Sinaloa, que para grandes extensiones de maíz, con una maquinaria agrícola impresionante y demás, sino para pequeños productores con recursos muy limitados. Y vean nomás el rendimiento promedio por hectárea en ese año, 1.3 toneladas por hectárea. Gran parte es dependiendo del maíz y con la mayor parte de la producción de maíz. Un uso de fertilizante inadecuado. Solamente el 0.8% de los productores usaban maíz híbrido, el resto, el 99%, usando sus propias variedades, con maíz criollo. Un porcentaje alto de analfabetismo. Y nomás para que se den una idea, el 60% de los agricultores tenían radio, el 40% ni radio tenían. Entonces, esto es la idea de qué tipo de productores, con qué familia se trabaja y para quién va a ser los resultados de la investigación, para quién se hace la investigación. La estrategia del Plan Puebla fue generar la tecnología apropiada a estos productores que estamos hablando, difundir la tecnología, buscar instituciones que le dieran crédito a los productores para que pudieran aplicarla. Decíamos, estamos hablando de productores muy pequeños con pocos recursos. Entonces, por ejemplo, se empezó a trabajar mucho con fertilizantes. La compra de fertilizantes se requería crédito que permitiera que el productor utilizara ese fertilizante. Tener los insumos en forma oportuna, un buen precio del producto, seguro agrícola ante los siniestros, son zonas de temporal con alta siniestralidad, mercados accesibles a los productores y finalmente apoyar la promoción, la organización de productores, de tal manera que pudiera trabajarse en forma colectiva en algunos aspectos. Ese es el modelo en general de la estrategia del Plan Puebla. Aquí nada más quiero mencionarles que tenemos ahí 3 puntos amarillos, que es lo básico de los participantes. Uno son los agricultores, otro es el equipo técnico y el tercer elemento son las instituciones. Y con todas esas interrelaciones se va a buscar el incremento de los rendimientos del maíz. Les decía del área de evaluación. Aquí se trataba de medir los avances logrados por el plan a través del tiempo y los obstáculos y también las ventajas que se presentaban para mejorar la estrategia del programa. Para hacer la metodología de evaluación también fue bastante novedosa. Se hicieron una encuesta base para conocer cuál era la condición de la que partían los productores en esa zona
y se hizo una estimación de rendimientos. Estimación de rendimientos también bastante novedosa. Por ejemplo, bastante novedosa actualmente, pero en aquellos tiempos era sumamente novedosa. Se utilizó fotografías aéreas como marco de muestreo. Entonces tenías fotografías aéreas de 100 hectáreas, 100 hectáreas de maíz de todo el área. Muestreabas primero por área, una primera muestreo por áreas, luego dentro de esas áreas muestreabas las fotografías y dentro de las fotografías muestreabas los predios. Así identificabas los predios a los que habías estimado el rendimiento. Y eso nos permitía hacer afirmaciones sobre toda la población, sobre todas las 120,000 hectáreas que están estudiando. Además, en la estimación de rendimientos también se utilizaron métodos científicos para estimar el rendimiento. Para no destruir la cosecha o para poderla pesar, se diseñó, por ejemplo, un esquema de muestreo a nivel parcela, donde con base en el diámetro y la longitud de la mazorca que se tomaba y mediante ecuaciones de regresión se podía estimar el rendimiento de cada parcela. Entonces, con eso estimar el rendimiento de toda la región y puedes ir comparando año con año cómo iba avanzando el resultado de tu investigación, de la investigación. Hubo varios aportes en general sobre la metodología, sobre el enfoque interdisciplinario del programa. Se logró duplicar en 4 años el rendimiento de toda el área de maíz. Se avanzó en entender la participación de las instituciones de educación en el proceso de desarrollo rural. Se lograron también obtener conocimientos económicos, sociales y técnicos importantes para el desarrollo de la región, generar metodologías, aprender sobre la coordinación de instituciones y campesinos y finalmente formar recursos humanos. Como resultado, por ejemplo, el Colegio de Posgraduados estuvo trabajando en todas estas regiones que están planteadas aquí con programas similares. Posteriormente, ya alrededor de 2015, ya por falta de personal también y de recursos, estos programas ya fueron cerrados, pero fue un experimento muy valioso. Y tan valioso que fue seguido en México, por ejemplo, en Tlaxcala y el Estado de México se siguió el modelo en los 70s, el PRONDAT, el Programa Nacional de Desarrollo de Áreas de Temporal, en 7 regiones del país, el PIDE también, por los programas alrededor del país, el PRODERIT para el trópico húmedo, el PLANAT para regiones de temporal, y a escala internacional el modelo también se implementó en Honduras, Colombia, Perú, y en África también, en Mali, Tanzania, Zimbabue y Sri Lanka. Entonces, se demostró pues que es posible trabajar con pequeños productores, con investigación científica, pero dirigida hacia pequeños productores, buscando beneficiar a pequeños productores utilizando sus propios recursos. Y bueno, y también el papel de las instituciones de enseñanza. Y creo que aquí finalmente, para terminar esto, algo que me gustaría tocar es el papel que tienen las universidades y los estudiantes también y profesores en la investigación y en mejorar las condiciones de los habitantes del medio rural. Entonces, sobre educación superior, en términos generales, un diagnóstico que nos menciona que en América Latina la mayoría de las universidades tienen una educación superior que es repetitiva, tradicional, memorizante y que no transforma la sociedad. Y que se requiere que la educación sea transformadora en la sociedad, de acuerdo, utilizando el cuestionamiento, el análisis crítico de la realidad y proponer nuevas alternativas. Y para allá es lo que están caminando todas las universidades, algunas más adelante que otras, pero es un camino
para buscar la transformación de la sociedad, donde los profesores tienen un papel importantísimo. El modelo actual de educación superior en América Latina también se centra en transformación de conocimientos ya elaborados, es decir, parte de educación retomar resultados de investigación realizados por otras personas, y es un simple proceso de información o preparación de tipo técnico, buscando atender el mercado laboral. Y a veces se olvida en algunas instituciones que es un proceso de formación, de acceder al pensamiento crítico y la construcción del saber. Eso es necesario que las universidades se retomen para poder formar lo que se menciona la presentación. Individuos con capacidad de abstracción y sentido prospectivo, que la capacidad de formar habilidad de pensamiento, el desarrollo de lectura comprensiva, individuos éticos, autónomos y creativos, flexibilidad, tolerancia y capacidad de trabajar en equipo. Eso es lo que se esperaría de los estudiantes, y para allá se debe caminar por todas nuestras instituciones. Estamos hablando de América Latina. Y eso viene acá a mención porque durante los últimos años se sufrió un duro embate contra las universidades públicas, por ejemplo, donde se modifica un poco el modelo clásico de investigación dentro de las universidades e instituciones públicas debido al debilitamiento del Estado, la implementación del neoliberalismo, que le quitaste fuerza a las universidades, le quitaste recursos, tratando de hacer un nuevo modelo de investigación que fuera tipo consultoría, que poco responde a la metodología científica. Es un modelo que se introduce en la universidad y que obliga a buscar financiamiento. Le obligan a las universidades una búsqueda desesperada de financiamiento para poder hacer investigación, incluso para poder avanzar en la enseñanza. Y también se incluye el aspecto de la remuneración diferencial a los profesores en función de productividad. Productividad también con una mirada externa. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales de la productividad es el, el escribir en revistas científicas, de preferencias en el extranjero, ¿no? Entonces, la productividad se mide con esos factores que a veces no corresponde realmente a la realidad. Y obviamente obliga también a los profesores a entrar en esa dinámica, entrar al sistema nacional de investigadores, entrar al sistema que tienen las universidades de apoyar la productividad. Entonces, un poco también hay que pensar a ver, de qué forma se puede modificar esto para hacer más participativo el proceso y que puedan ser más los beneficiarios del desarrollo de la investigación, y sobre todo ver qué tipo de investigación es la que vamos a privilegiar. Esto tiene que ser en total, está en total acuerdo con lo que plantea la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, donde en el artículo 3, en la fracción 7, dice que las universidades tienen el fin de educar, investigar y difundir la cultura. Y investigar es uno de los aspectos de los cuales es responsabilidad de las universidades. Entonces, nosotros como profesores, incluso ustedes como estudiantes, tienen la obligación también de estar participando en investigación. Y les decía, no se trata de la investigación de grandes laboratorios, de campos experimentales, no necesariamente esa nada más, sino ver con los productores también qué puede hacer y cómo se puede mejorar con la producción de los habitantes del medio rural. Sobre investigación, quería hacer unos comentarios también. Por ejemplo, en México en el 2023 se presupuestó 60,150 millones de pesos en ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, ¿qué tanto es eso?
Si vemos el siguiente dato, México invierte en investigación alrededor del 0.31% del PIB, el Producto Interno Bruto. Y 0.7, existe 0.7 investigadores por cada 1,000 habitantes integrantes de la población económicamente activa. Este dato es bastante bajo con lo que debería ser. Se habla de que lo ideal sería que fuera 1.5 del Producto Interno Bruto, que es lo que propone el Banco Mundial los países proponen 2.5, los países más avanzados del mundo utilizaron 2.5. Y vean también un 0.7% de investigadores de cada 1,000 habitantes contra 10 en Japón, 8.5 en Estados Unidos y 6.7 en España. Entonces es importante también, y creo que algunos de ustedes deben de estar pensando y tratando de lograr ser investigadores. Sé que es difícil porque también se han cerrado plazas, no hay recursos, pero es una aspiración y una de los estudiantes por hacer ese tipo de actividad, y por otra parte una necesidad de nuestro país también. Y tenemos que buscar los recursos para poder hacerlo. Porque vean estos datos que justifican la necesidad urgente de hacer más investigación que pueda sacar a la gente de la pobreza. Tenemos que para el 2022, el 36.3% de nuestro país, de los habitantes de nuestro país, están en condiciones de pobreza. Estamos hablando de cerca de 50 millones de pobreza y también más de 9 millones en pobreza extrema. Y eso significa que el 18.2% se estima tienen problemas para la alimentación. Entonces es urgente que nosotros como estudiantes de agronomía, de veterinaria, de trabajo social o de las áreas relacionadas, trabajemos para hacer investigación que permita amortiguar un poco esta situación. No es posible que 2 de cada 10 mexicanos tengan problemas de alimentación. Entonces, para ustedes que están en la universidad, es algo que deben exigirnos a nosotros los profesores también, que la universidad debe formar estudiantes que sean críticos, informados, motivados, con capacidad para analizar los problemas, buscar soluciones y sobre todo también asumir responsabilidad social. Es importantísimo que los estudiantes y obviamente los profesores asumamos la responsabilidad que nos corresponde con la sociedad. Y para eso se requiere también trabajar en nuevos planes de estudios, nuevas formas de enseñanza, participar en mayores actividades prácticas que permitan conocer la realidad y el trabajo en equipo. Entonces, sobre la responsabilidad social, consideramos que es un valor central de la educación superior. Entonces, el compromiso de nuestras instituciones de educación superior debe ser con el desarrollo regional y nacional y el bienestar de la población. Y para eso se debe buscar contribuir al desarrollo de la sociedad, para buscar una construcción de una sociedad más próspera, democrática y justa. Y bueno, esto último también es algo que dice Boron. Dice, es necesario, por lo tanto, abrir de par en par las ventanas del mundo académico, depurando su enradecida y estéril atmósfera y vincular estrechamente nuestra agenda con el trabajo intelectual, con las prácticas emancipadoras de las fuerzas sociales que luchan por construir un orden social más justo en nuestros países. Se trata de un compromiso ineludible e impostergable. Es el papel de nuestras universidades, es el papel de nosotros. Y eso, para terminar, ya quiero mencionar que eso lo plantea su universidad también en la misión de la Universidad de Colima, donde dice, somos una universidad pública y autónoma comprometida con el desarrollo social, que ofrece educación integral pertinente
y de calidad, no alcanzo a ver bien, pero y de la formación inclusiva, igualitaria y sostenible. Bueno, hacer todo esto con pensamiento crítico, humano, ético, para realizar investigación, extensión, docencia, que permita transformar, transferir bueno, está la cita, que creo que es algo muy importante que la universidad esté avanzando fuertemente en eso que comentamos. Comprometerse con la sociedad, comprometerse con el desarrollo regional y que tanto estudiantes como profesores de esta y de todas las universidades del país avancemos hacia apoyar a esos pequeños productores, las áreas que estamos estudiando, a esos pequeños productores que realmente son los que necesitan con mayor fuerza los conocimientos que les puedan ayudar a mejorar su situación. Y eso sería lo que quería presentarles y estoy a su disposición por las preguntas, para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor Benito. La verdad es que es muy interesante lo que usted plantea. Le voy a leer un comentario. Dice, felicidades, doctor Benito, por su exposición. Un gran tema sin duda. ¿Hacia qué temas se debe dirigir la investigación agrícola y social? A que nuestros estudiantes, que a nuestros estudiantes les tocará posiblemente trabajar considerando todas las problemáticas que enfrentamos hoy en día. Sí, yo creo que el mensaje que quería mandar es que no son excluyentes. Probablemente algunos de ellos por su propia vocación y por su propio entorno se vayan a trabajar a un laboratorio, a un campo experimental, a una investigación de vanguardia en todo el conocimiento técnico, y es bueno, es válido, es correcto y, y debe hacerse. Pero no hay que olvidar, y creo que eso es lo importante, no hay que menospreciar lo que decía Hernández X, la investigación de Guarache, la investigación con la gente, la investigación con esos pequeños productores que requieren nuevos conocimientos, a veces ni siquiera tan nuevos, pero nueva tecnología que les permita tener sus resultados. Entonces, ¿no? Debemos estar preparados como universidades, como estudiantes, para el área la cual vamos a abordar, sin olvidar ninguna de las dos, tanto la parte estrictamente científica como la parte más tradicional, con la parte de meterse a hacer investigación con los pequeños productores, eh, para generar conocimiento. Muchas gracias. Y su respuesta nos lleva a otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales retos de de la investigación de Guarache en las universidades? Y el principal reto, bueno, principales retos, el primero, precisamente el desconocimiento de investigación de Guarache. O sea, cuando muchas veces la misma universidad, los mismos profesores estamos formados con otra visión y no atendemos ese tipo de problemas. Ese es el principal problema, menospreciar ese tipo de investigación, el que hacen los mismos productores. Incluso, por ejemplo, hay algunas corrientes de investigación también por ejemplo, de agricultores investigadores. Se les da el título honorífico de que ellos, los mismos productores, están haciendo investigación y están generando resultados. Entonces, el primer obstáculo es quitarle esa idea de que es poco válida. Y la otra cosa es que también conocerla, porque la formación que tuvimos nosotros, los más viejos, era siempre dirigida más hacia la parte, llamaremos científica, y que nos enseñaban, pues que diseños experimentales y que fisiología vegetal, y bueno, tienen que seguir enseñando, ¿no? Pero me refiero
estábamos pensando siempre en los campos experimentales, estábamos pensando siempre en la agricultura con gran tecnología, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de pensar que es lo único, de pensar que hay otro tipo de investigación que es tan válida como la otra y que hay gente que lo necesita y que tenemos que salir a abordarla. Muchas gracias, doctor Benito. Acá le platico en la carrera de ingeniero agrónomo, los muchachos en sexto semestre llevan una materia que se llama Sociología y Extensión Agrícola. De ahí se les invita a que pues participen también con los productores y les decimos que debe haber un diálogo de saberes. Más que ellos vayan a implementar lo que han aprendido, que traten de aprender y que traten de obtener toda esa información, porque también los pequeños agricultores pues a veces no están, no, nos dicen ellos, no aceptan lo que les decimos, pero nosotros les decimos a los muchachos, ustedes también tienen que estar abiertos y aprender de ellos. Parece que ya no tenemos más preguntas y sin más, no sé si usted quisiera hacer un comentario final. Sí, eso es muy importante también que se han abierto ya las universidades, por ejemplo, las carreras técnicas ya están incluyendo aspectos sociales. Cuando yo era estudiante de agronomía, de fitotecnia, pues en mi programa de estudios no había ninguna ninguna materia de tipo social. Actualmente ya, como usted dice, se incluyen esas materias que te da otra visión también de la agronomía y de la tecnología. Y bueno, y nada más agradecerles la invitación y espero que les pueda ser de utilidad los comentarios que se vertieron. Claro que son de utilidad. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos a los que están presentes que esta charla divulgativa Investigación en Agricultura Campesina es en el marco del 40 aniversario de la Coordinación General de Naciones. Pues entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para presentarle la constancia. Nada más me corroboro que sí se vea. ¿Usted puede ver la constancia? Sí, Bueno, la Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Educación Continua, otorga la presente constancia al doctor Benito Ramírez Valverde por impartir la charla divulgativa Investigación en Agricultura Campesina, realizada el 24 de octubre de 2024 a través de la plataforma Zoom en el marco del 40 aniversario de la Coordinación General de Docencia, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, Colima, México, octubre de 2024, y firma el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general. Pues le agradecemos muchísimo. muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias a todos los que están conectados. Hasta luego. Excelente día. Muchas gracias.